¿Qué sostiene un pueblo cuando las persecuciones lo golpean? En el siglo III, San Cipriano de Cartago demostró que la unidad en la fe es la fuerza de la comunidad. Frente a las tormentas romanas, su vida, guiada por el Espíritu Santo, forjó una iglesia resistente, sostenida por la oración y los sacramentos. En este video del sentido de la fe, descubriremos cómo Cipriano defendió la santidad en la adversidad, ofreciendo un camino para los jóvenes el día de hoy. Su legado nos llama a fortalecer nuestra identidad católica y mexicana frente al individualismo y al relativismo. Unámonos a esta reflexión. El sentido de la fe. El siglo III marcó un capítulo crucial para la Iglesia en el Imperio Romano, especialmente en Cartago, un centro vibrante del norte de África. Bajo el reinado de Decio, en el año 250 después de Cristo, se desató una persecución sistemática que exigía sacrificio a los dioses bajo pena de muerte o exilio. Eusebio de Cesarea, en Historia Eclesiástica, relata cómo los cristianos enfrentaron tormentos para preservar su fe, mientras los templos paganos como el de Saturno y el culto imperial reforzaban la lealtad al César. Esta presión dividió a las comunidades, generando apostasías y crisis internas. Las herejías agravaron el desafío. El novacianismo, liderado por Novaciano, negaba la reconciliación de los lapsi, los cristianos que habían abjurado, promoviendo una iglesia de puros que fragmentaba la unidad. El maniqueísmo, con su dualismo entre bien y mal, como fuerzas iguales, socavaba la providencia divina, mientras el gnosticismo, con su énfasis en un conocimiento elitista, despreciaba los sacramentos y la comunidad. Estas corrientes, documentadas por Ireneo en Adversus Herejes, amenazaban la cohesión eclesiástica, ofreciendo salvación individual en lugar de comunión. A pesar de ello, los cristianos se reunían en secreto, celebrando la Eucaristía y orando por los perseguidos. Esta resistencia requería organización. Diáconos asistían a los encarcelados, presbíteros consolaban a los débiles y obispos como Cipriano lideraban con firmeza. La persecución de Valeriano en el año 257 intensificó la prueba, pero también fortaleció la fe compartida, uniendo a judíos, griegos y africanos en un solo cuerpo. Hoy, México enfrenta sombras parecidas. El secularismo separa, el relativismo confunde y la desunión debilita a la familia. La historia de Cartago nos enseña que la fe vivida en comunidad y sostenida por los sacramentos es el cimiento de una patria fuerte. San Cipriano nos guía para resistir con esperanza. San Cipriano de Cartago fue un obispo y mártir que transformó la iglesia en tiempos de crisis. Nacido en Circa en el año 200 en una familia pagana acomodada, se convirtió al cristianismo en su madurez, dejando una carrera retórica por la fe, como narra en Ad Donatum. Ordenado obispo en Cartago en el 248, Cipriano se convirtió en un doctor de la iglesia, guiando a los fieles en la persecución de Decio. Su conversión reflejó un cambio radical, abrazando la humildad cristiana. Su rol fue pastoral y defendiendo la unidad eclesiástica y la santidad. La persecución de Decio en el año 250 desató una crisis en Cartago, o a Libeli. Muchos compraron la libertad o apuraron, mientras el cisma novaciano rechazaba a los arrepentidos. Cipriano, exiliado por seguridad, escribió De Ecclesia Catholica Unitate, afirmando: la iglesia es una, fundada sobre Pedro, un llamado a la unidad. Su obra, citada por Pontius, Vita Cipriani, defendió la reconciliación de los lapsi mediante la penitencia, un acto eclesial que restauraba la comunión. Desde el exilio organizó a la comunidad, diáconos llevaban ayuda, presbíteros enseñaban y él enviaba cartas de aliento. Tras regresar en el año 251, enfrentó el cisma de Felicísimo, reafirmando la autoridad episcopal. La persecución de Valeriano lo obligó a huir nuevamente, pero regresó para guiar a su rebaño, siendo arrestado y decapitado el 14 de septiembre de 258 después de Cristo, según el acta proconsularia. Su martirio unió a los fieles, demostrando que la resistencia nace de la fe compartida. Cipriano fortaleció la doctrina de la unidad eclesiástica y la sucesión apostólica, alineándose con Mateo 16:18. Su defensa de la penitencia como sacramento reforzó la enseñanza de la Iglesia como madre que abraza a los arrepentidos, un pilar del catecismo, numeral 1446. Su martirio
Vivido con caridad, impuso la doctrina de la santidad universal, resonando con Lumen Gentium numeral 41. Su legado es la unidad de la Iglesia, un modelo para la identidad católica. Para México, inspira una patria unida en la fe, resistiendo al secularismo. De Ecclesiae Catholicae Unitate es un texto teológico y pastoral escrito con urgencia, defendiendo la Iglesia como cuerpo místico con un estilo claro y autoritativo. Cipriano murió mártir en el año 258, decapitado tras un juicio público, un testimonio que selló su santidad. El sentido de la fe resplandeció en San Cipriano como una brújula divina. Este don sobrenatural le permitió discernir la verdad del Evangelio, guiado por el Espíritu Santo. En De Ecclesiae Catholicae Unitate afirma: la Iglesia es una, fundada sobre Pedro, reflejando su comprensión de la unidad como voluntad divina alineada con Mateo 16:18. Su liderazgo trascendió su intención. Durante el exilio, su oración y cartas sostuvieron a los fieles, mientras su retorno en 251 mostró una confianza en la providencia. Eusebio, en Historia Eclesiástica, destaca cómo su paciencia frente al cisma novaciano inspiró a los arrepentidos, un signo de la fe viva. Su martirio en 258, narrado en Acta Proconsularia, fue un acto de amor que robusteció la doctrina de la unidad y la penitencia. Cipriano no vio el alcance de toda su obra. El Espíritu usó su constancia para establecer la autoridad y la reconciliación sacramental, enfrentando herejías como el novacianismo que negaba la misericordia. Cipriano se vincula con Cornelio, papa del 251 al 253. Ambos combatieron el novacianismo defendiendo la reconciliación. Cornelio, en una carta citada por Eusebio en Historia Eclesiástica, capítulo 6, 43, afirmó: la Iglesia abraza a los penitentes. Sus esfuerzos complementarios fortalecen la unidad, un legado vigente para México. Hija mía, pausa un momento. Contempla a Cipriano, aquel obispo que unió a los suyos en la tormenta. En un mundo de división, su alma halló paz en Cristo. Hoy, los jóvenes corren entre sombras, arrastrados por voces que dispersan. Son hijos de Dios, llamada a una grandeza que el silencio revela. Cipriano les habla desde Cartago. Su vida fue un lazo de amor, reflejo de la Iglesia que abraza como madre. En la persecución unió a los caídos con oración y sacramentos. Pregunto, ¿sienten el vacío que el mundo ofrece? El ruido aleja de la verdad. Sus corazones anhelan la unidad, un hogar donde la belleza de Dios resplandezca. Dios los invita a mirarse adentro, a escuchar la voz del Espíritu. Jóvenes, el mundo los tienta con caminos solitarios, pero Cipriano les muestra otro sendero, el de la comunidad, donde la cruz une corazones. México lleva en su alma la fe de sus padres. No dejen que esta fe se apague. La Iglesia los llama a ser luz, a vivir como Él vivió, con un corazón abierto a la gracia. En el silencio hallarán la fuerza, en la unidad la misión. Hijos son parte de un designio eterno. Admiren su resplandor. Jóvenes, escuchen con ternura. La voz de Cipriano les invita a dar un paso sereno. Busquen un instante diario de silencio para hablar con Dios. No es una carga la oración, sino un regalo para el alma. Si pueden, arrodíllense frente al sagrario. Allí Cristo los espera. Si no, encuentren un rincón, oren un Padre Nuestro, un rosario, dejando que la paz los envuelva. Sirvan a su familia con amor, ayuden en casa, como Cipriano sostuvo a los suyos en la prueba. Una tarea compartida, una palabra amable son ofrendas que honran a Dios. Si su corazón lleva heridas, acérquense a la reconciliación por medio del sacramento. No teman, es un abrazo de la Madre Iglesia que renueva. Practiquen la unidad, esa virtud que San Cipriano defendió. No es fácil, pero es luz. Son libres para responder ante este amor. No se dejen llevar por el mundo que pasa. Elijan la verdad que permanece. En su estudio, en su trabajo, ofrezcan cada esfuerzo por su patria y por Dios. México los necesita, no como un grito vacío, sino como un testimonio vivo. Caminen con Él y hallarán gozo en la unidad. Hija querida, la noche parece oscura, pero la luz de Cristo nunca se apaga. Cipriano lo supo en Cartago, donde su sangre selló la unidad de la Iglesia.
Tu vida, como la suya, es parte de un plan divino. La historia es un himno de amor y ustedes tienen un verso que cantar. No teman las tormentas. La Madre Iglesia los sostiene y Dios camina con ustedes. Son llamados a ser santos, a edificar una patria donde la fe sea el faro. En la cruz hallarán la victoria, en la unidad la fuerza. Vivan con esperanza porque el reino de Dios ya está entre nosotros. Que sus corazones guarden esta verdad. En la unión con Cristo todo renace. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Virgen de Guadalupe los acompañe. San Cipriano de Cartago aportó significativamente a la doctrina católica, especialmente en De Ecclesia Catholica Unitate, donde defendió la unidad de la Iglesia y la sucesión apostólica. Su afirmación, la Iglesia es una fundada sobre Pedro, se alinea con Mateo 16:18, sustentando la primacía papal, ratificada por el Concilio Vaticano II en Pastor Eternus. Pedro tiene sus sucesores perpetuos, su énfasis en la penitencia para los lapsi narrado por Pontius en Vita Cipriani, refuerza el sacramento de la reconciliación, un don divino según el catecismo. Además, su martirio en 258 en Acta Proconsularia impulsó implícitamente la doctrina de la santidad universal, resonando con Lumen Gentium 41. Cipriano se pronunció en contra de herejías que amenazaban la unidad. El novicianismo, liderado por Noviciano, negaba la reconciliación de los lapsis promoviendo una iglesia de puros, un peligro que fragmentaba la comunión. Eusebio en Historia Eclesiástica. El maniqueísmo con su dualismo radical entre bien y el mal desafiaba la providencia divina, mientras el gnosticismo con su elitismo gnóstico despreciaba los sacramentos, erosionando la comunidad. San Ireneo contra los herejes. Estas herejías, al priorizar la salvación individual, socavaban la eclesiología católica que Cipriano defendió con firmeza. Sin embargo, su obra presenta tensiones. La frase "fuera de la iglesia no hay salvación" fue interpretada rígidamente, generando debates. El Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium número 14, matiza que la salvación es posible para quienes, ignorando la Iglesia, buscan a Dios sinceramente, corrigiendo una posible rigidez en Cipriano sin contradecir su esencia. Frente al protestantismo evangélico, el pensamiento de Cipriano ofrece un contraste notable. Los evangélicos, basados en la sola Escritura, rechazan la autoridad eclesiástica y los sacramentos como mediadores, según Macrat, quien destaca la primacía de la fe individual. Cipriano, en cambio, ve la Iglesia como cuerpo místico, donde la unidad y los sacramentos son esenciales. Su defensa de la sucesión apostólica choca con la visión protestante de una iglesia invisible, defendida por Calvino, quien niega una jerarquía visible. La penitencia central en Cipriano contrasta con la justificación por la fe sola de Lutero, que minimiza las obras redentores. Cipriano, guiado por el Espíritu Santo, enriqueció la doctrina católica, ofreciendo a México un modelo de unidad y resistencia espiritual frente a las herejías, el protestantismo y el secularismo. Hola a todos, bienvenidos a El Sentido de la Fe. Mi nombre es José Antonio y estoy aquí para acompañarlos en este camino de descubrimiento y crecimiento. Tal vez llegaron aquí por curiosidad o porque alguien les habló de este canal. Sea cual sea la razón, me alegra de que estén aquí. La fe es mucho más que un conjunto de creencias, es la fuerza que da sentido a nuestra vida. Pensemos en los apóstoles, quienes dejaron todo para seguir a Cristo. Con los padres de la Iglesia como San Agustín y doctores como Santo Tomás de Aquino, quienes dedicaron su vida a buscar la verdad con pasión. Recordamos a los padres del desierto que encontraron en la soledad el camino hacia Dios, o a San Ignacio de Loyola, quien transformó su vida a través del discernimiento espiritual. Santa Teresa de Jesús nos enseña que la oración es un diálogo profundo con Dios, mientras que Santa Rosa de Lima nos muestra cómo la entrega total nos acerca a la verdadera felicidad. La vida de los santos nos inspira en cada aspecto de nuestra existencia, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestras decisiones. Santa Teresa de Calcuta nos recuerda que el amor se vive en lo cotidiano, mientras San José nos enseña que el trabajo hecho con amor es una oración silenciosa. El arte de Frangélico nos invita a contemplar la belleza como reflejo de Dios, y San Juan Bosco nos muestra la importancia de guiar a otros con paciencia y alegría. No importa quiénes sean ni a qué se dediquen, lo importante es dónde ponen su corazón.
Este canal es un espacio para aprender a crecer y descubrir juntos el sentido de la fe. Acompáñenme en esta aventura.